Desde que somos niños e iniciamos la escuela, nos cuentan historias fascinantes de personajes valientes que arriesgaron o entregaron su vida para defender la soberanía del país. En este mes de septiembre resaltan el nombre de dos personajes, Andrés Castro como el héroe y William Walker como el villano. Aunque esto no deja de ser cierto, hay parte de los relatos que no se apegan a la verdad de las circunstancias o que simplemente desconocemos. Hoy escudriñaremos en la vida de estos dos enigmáticos personajes de nuestra historia. Bienvenidos. William Walker nació en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, el 8 de mayo de 1824. Sus padres lo educaron en un ambiente puritano y austero. En su infancia y juventud fue una persona tranquila y refinada. Además, era estudioso y culto. Estudia medicina y derecho. Era un hombre culto. Estudió en Europa. Aprendió en Europa a hablar varios idiomas. Hablaba alemán, hablaba francés, hablaba italiano y hablaba obviamente inglés y español. O sea, era una persona que era un políglota. En sus múltiples carreras profesionales no le va nada bien porque en el fondo aspira a inmiscuirse en la política. Así que emigra a California donde conoce a una mujer que lo cautiva. Él se enamoró de una muchacha que se llamaba Helen Martin, que era muda, sordomuda, y él aprendió el lenguaje de los sordomudos para hablar con ella. Pero la muchacha murió de una fiebre de esas enfermedades que habían en el siglo XIX y él se metió, parece que se frustró mucho. Después de eso decidió finalmente aventurarse como filibustero. Cuerpos militares privados que adoptaron la doctrina del destino manifiesto proclamado en Estados Unidos entre 1840 y 1860, que trataba de expandir su territorio y el esclavismo a toda costa según la concepción del sur, mientras en el norte se abogaba por un método de justicia y libertad que creara la mano de obra. Su primer intento de conquista fue en México. Pocos meses después de llegar a San Francisco, él hace su primer intento de adueñarse del territorio latinoamericano. Invade a México, que había quedado muy debilitado después de la guerra con los Estados Unidos, y él decide crear una república independiente en lo que ahora se conoce como el estado de Sonora. Esa fue su primera aventura como filibustero. Fracasó en eso. Él responde al proyecto del sur de los Estados Unidos, un proyecto racista contra los negros, contra los indios, contra los mestizos americanos. Nicaragua, independizada de España en 1821, estaba convulsionada por refriegas callejeras y constantes conflictos políticos, y para 1855 se encontraba en una guerra intestina entre demócratas, es decir, liberales de León, y legitimistas, más tarde conservadores de Granada, que se disputaban el poder. Byron Cole había recibido una invitación por parte de Francisco Catellón y por parte de Máximo Jerez de llevarse a filibusteros norteamericanos, ayudarles a ellos a derrotar a los legitimistas. Y eso es un detalle importante porque la verdad es que sin esa invitación, sin ese apoyo de una de las facciones que se estaba disputando el poder en Nicaragua, William Walker jamás hubiera venido acá. Los liberales traen a los filibusteros. Primero firman con Byron Cole y Byron Cole le traspasa la contrata a William Walker, que es el que trae a los filibusteros, es decir, con una mentalidad completamente esclavista, porque su proyecto no era solamente apoyar a los nicaragüenses que lo trajeron, eso es una cosa importante, fue traído por nicaragüenses, pero el proyecto de él no es apoyar a los que lo trajeron, sino crear un imperio como había pretendido en México.
Los demócratas no solo invitaron a Walker, sino que incluso lo naturalizaron nicaragüense, y eso fue el primer paso para el desarrollo de su proyecto. De hecho, durante su primer año en el país, el filibustero recibió honores cuando logró invadir Granada y sorprender a los legitimistas poniendo fin a la guerra civil. Se toma Granada y al día siguiente, sin mayor complicación, se tomó Granada. Se le hace un Te Deum en la Catedral de Granada, recibiéndolo como el gran pacificador. El sacerdote de la parroquia y muchos de los granadinos, pues se pliegan a Walker y dicen, bueno, nos tomaste por sorpresa, ni modo, ¿verdad? Entonces, los que se oponen a aceptar a Walker como pacificador y como el que puso el orden, digamos, entre legitimista y democrático, son precisamente Tomás Martínez, que está, mejor dicho, y se repliega a Matagalpa, y José Dolores Estrada, que era subordinado de Martínez y se repliega también a Matagalpa. El objetivo de Walker era adueñarse de Nicaragua, que en ese momento era una gran presa, digamos, porque era el lugar que todo el mundo pensaba que iba a convertirse en el canal que iba a transportar a gente del Pacífico al Atlántico del continente americano, lo que es ahora el Canal de Panamá. Nombrado jefe militar y desarticulándose cualquier otro movimiento armado, Walker era poderoso con su ejército, al que llamó la Falange Democrática. Solo Tomás Martínez y José Dolores Estrada no lo aceptan y se repliegan a Matagalpa formando su propio ejército, el Ejército del Septentrión, que años más tarde lo combate en la Hacienda San Jacinto. Cuando rompen esa unidad entre Walker y los democráticos y los pocos legitimistas que lo habían aceptado, cuando él decide ir como candidato presidencial, hace las elecciones, las gana y se declara presidente de Nicaragua. Entonces ya se acabó la cosa. Entonces ese es el otro Walker. O sea, ya no es el Walker jefe del ejército de Nicaragua, ya no es el Walker buena onda, buena gente, sino que se volvió en el malo, en el villano, en el terrible, en el filibustero. Entonces, yo le llamo a eso la hipocresía de la clase política del siglo XIX. Una de las cosas que hace Walker también es anular la prohibición a la esclavitud de Nicaragua. Y la otra cosa que hace en el año 1856 es declarar que el inglés, al igual que el español, sería el idioma oficial de Nicaragua. Walker era un paranoico, un psicópata. El paranoico se caracteriza porque presenta las cosas con mucho razonamiento. O sea, logra convencer de sus argumentos, pero sus acciones lo delatan. Cuando él ordena fusilar a Mayorga y a Corral en Granada, él no tenía medida de quiénes eran esas personas. Para los granadinos fue un horror, porque esos eran gente principal. ¿Cómo van a fusilar a las familias principales? Y los fusiló. A pesar de tener un carácter duro, también existen rumores en la historia que no encajan con el prototipo de un villano, aunque documentalmente no hay pruebas que sustenten estas versiones. Era un hombre cruel, frío, frustrado. Parece que tenía opciones sexuales muy raras, porque sufrió mucho y parece que quería mucho, no sé si como amigo o como hombre o como amante, a Byron Cole. Era un hombre de una personalidad retorcida. Walker era un hombre distinguido, elegante, se vestía muy bien. Entonces, tenía sus modos educados para aquella época. Recordemos que es un hombre con una gran cultura, con una gran educación. Y entonces, si nosotros comenzamos a presumir que por eso va a ser afeminado, pudiera ser que sea afeminado, pero hay personas que son afeminadas, pero son homosexuales. Como decimos nosotros, tienen modo.
Se erigió presidente en julio de 1856 y meses más tarde, el 12 de septiembre de ese mismo año, líderes legitimistas y demócratas fueron presionados por los países centroamericanos para unirse contra él, en lo que se conoció como el Pacto Providencial. 2 días después se dio la primera batalla de la Guerra Nacional en la Hacienda San Jacinto, donde los filibusteros fueron embestidos por las fuerzas patrióticas, aunque hay otros combates de mayor importancia estratégica, pero menos conocidos. Pierden San Jacinto, pierden Tipitapa, después las tropas van al combate, al gran combate de Masaya, que nadie lo celebra, que nadie lo recuerda, que en Masaya solo hay una pequeña placa frente al Parque Central, el costado sur sería, en la esquina de la casa del costado sur de Masaya, hay una plaquita que dice que aquí se combatió contra los filibusteros en octubre de 1856, nada más. No hay un monumento y la batalla de Masaya fue decisiva. Los masayas combatieron desde el Parque Central. Vos sabés que aquí está el Parque Central, hay una gran calle recta que va hacia el Parque Pedro Joaquín Chamorro, que es donde comienza Monimbó. Toda esa cuadra, los filibusteros y los patriotas combatieron casa por casa y hubo cantidad de muertos. Y está, William Walker menciona esa batalla con mucha amargura, la menciona, porque esa fue la derrota de Walker. Masaya, y nadie se acuerda en Masaya de esa actividad. O sea, nadie se acuerda de esa gran época. Walker huyó del país el 1 de mayo de 1857. Muchos creen que esa fecha debe ser también un festejo patrio. Intentó regresar en 2 ocasiones, pero en su último viaje es capturado en Honduras por una fragata inglesa. Para ese momento, Estados Unidos ya había prohibido oficialmente las acciones de los filibusteros, así que tras ser entregado a las autoridades hondureñas, es fusilado el 12 de septiembre de 1860. Para ser presidente de Nicaragua, él tuvo que, conforme a la constitución política, tenía que ser católico. Entonces él había asumido el catolicismo como su religión. Y él pide confesarse con un cura en Trujillo. Y el sacerdote pues, que le da la absolución a él resulta ser un cura oriundo de León de Nicaragua. O sea que él se confiesa con un cura que de casualidad era de León de Nicaragua. Y él dice hasta la muerte que él era presidente de Nicaragua. Aún en la adversidad de una inferioridad militar de armas frente a los que superiores en armas se enfrentaban a ellos, el arrojo y la valentía de sus tropas era tal que hasta con piedras podían combatir. Andrés Castro es un símbolo de patriotismo. Su gesta heroica radica en haber asesinado de una pedrada a un filibustero a falta de municiones para dispararle. Pero los historiadores y estudiosos del tema cuentan que esa acción era muy común entre los soldados de aquella época. Entonces, ¿qué es lo que hizo Andrés Castro para sobresalir entre los demás? Encontramos algunas respuestas. Andrés Castro Estrada nació en Managua en 1831. Su vida era común para un joven campesino de su época. Era un jornalero. Campesino es mucho para decir, era jornalero, digamos, tenía su actividad agrícola, de agricultor muy pequeño. No era un gran agricultor, no era un hombre de trabajo, era un jornalero. Trabajaba pues a sueldo o por pago, por obra. En su juventud se enlistó en movimientos militares apoyando a los legitimistas o conservadores de Fruto Chamorro, aunque su buen desempeño era opacado por sus orígenes. ¿Qué significa ser de Managua en el siglo XIX? Ser de Managua significa que no era de Granada, porque todos los que tenían rango pasaban de ser niños bien a ser capitanes, porque eran de familias principales granadinas. Y si estaban muchos de ellos en San Jacinto es porque no sabían lo que iba a pasar. Más bien estaban ahí como un resguardo.
Luego que William Walker se proclamó presidente de Nicaragua y los países centroamericanos se unieron para combatirlo, se declaró la guerra nacional. La primera batalla de este conflicto fue el 14 de septiembre de 1856 en la hacienda San Jacinto. Esa tropa, comandada por el coronel José Dolores Estrada, tenía la misión de bloquear el abastecimiento de alimentos a los invasores que se proveían de carne de esa y otras haciendas ganaderas vecinas. Ahí destacó la participación de Andrés Castro, de acuerdo al informe oficial. El valiente soldado Andrés Castro, cuando le faltaron tiros para dispararlos con su rifle de piedra de chispa, con una de las piedras del corral, le quitó la vida a uno de los americanos, asaltantes del corral de madera de la hacienda San Jacinto, levantando el ánimo de los patriotas nicaragüenses, testigos de tan importante hazaña. William Walker, su jefe, se erigió en presidente de la República, estableció el Estado esclavista en Nicaragua, fusiló gente, de modo que la gesta de Andrés Castro hay que ponerla en contexto, y el contexto es la guerra nacional. No es una leyenda. Pero según algunos historiadores, utilizar piedras en esa época era común entre los soldados debido a las particularidades de su armamento. En ese sentido, las tropas nicaragüenses tenían grandes desventajas en comparación con los filibusteros. Eran fusiles de chispa. Esto significaba que cada fusil traía una baqueta, un cartucho le metían la pólvora por el cañón, le ponían un taco, que era una especie de taco de algodón, lo empujaban para apretarlo y preparar. Después le metían el balín y después otro taquito para que el balín no se corriera. Levantaban un cerrojo que al apretar el gatillo saltaba una chispa como un encendedor y la chispa encendía la pólvora y entonces se producía el disparo y el balín salía, era mortal. Esa situación hace que los soldados nicaragüenses deban empeñarse en hacer el mayor daño posible a sus enemigos en la primera descarga, porque volver a cargar les tomará mucho tiempo, y los filibusteros en cambio tenían armas de repetición, es decir, podían realizar varios disparos seguidos. Eran fusiles Minié y los recién inventados revólveres. Era una desventaja de David contra Goliat. Pero si ante esta situación los soldados se miraban obligados a usar piedras después del primer disparo, ¿por qué sobresale Andrés Castro? Lo que trata el coronel de destacar es que aún en la adversidad de una inferioridad militar de armas frente a los que superiores en armas se enfrentaban a ellos, el arrojo y la valentía de sus tropas era tal que hasta con piedras podían combatir. Eso es lo que yo creo o interpreto que trata Estrada de mostrar en su informe. Es decir, crear un héroe en el sentido no de falso, porque no fue falso, fue real, pero sí en el sentido de magnánimo, o sea, la capacidad defensiva o patriótica de sus tropas frente a un enemigo superior en armas. Lo cierto es que Andrés Castro no es el único héroe de esa batalla. Recientemente se descubrieron osamentas que confirman la participación de más de 60 indios flecheros matagalpas, y el trabajo del coronel Estrada fue sin duda la diferencia entre la derrota y la victoria. Su decisión de disparar hasta que los filibusteros estuvieran muy cerca fue decisiva. Los patriotas hacen su primera descarga y le crean tal mortandad a los filibusteros que estos, con solo esa descarga, han tenido que tomar la decisión de salir en retirada. Eso está documentado no solo en el reporte del coronel Estrada, está documentado también por el mismo William Walker. Cuando nos habla de la batalla de San Jacinto,
Él literalmente dice que en la primera descarga de los nicaragüenses, sus principales jefes caen muertos y heridos. Entonces, incluso de los 3 principales jefes, 2 caen heridos en la primera descarga y uno de ellos es el único que queda medio disponible. William Walker relata ese episodio en su libro La Guerra de Nicaragua. Casi en el mismo instante, y estancados ya los soldados a unas pocas varas de la casa, todos los jefes y casi una tercera parte de la fuerza total quedaron muertos o heridos. Entonces los demás, viendo que nada podían hacer en tan corto número, se retiraron llevándose sus heridos y en algunos minutos iban en plena retirada para Tipitapa. Esa unidad norteamericana estaba encabezada por el mismo Byron Cole, que había firmado el contrato con Catellón y con los demócratas, y son derrotados por una fuerza que la encabezaba José Dolores Estrada, ¿verdad? Que en ese entonces creo que era coronel. Y es una derrota aplastadora, ¿verdad? En contra de la gente de Walker. Muere en esa batalla Byron Cole. No muere literalmente en el campo de batalla, sino que escapándose, él queda mal herido y va a morir a la hacienda San Ildefonso en las afueras de Tipitapa. Esa batalla fue el inicio de muchas otras que lograron la salida del país de William Walker en 1857, pero la figura de Andrés Castro era desconocida hasta 1945. Fue el trabajo de investigación de estudiantes del Colegio Ramírez Goyena que lo descubrieron en el parte de guerra del coronel Estrada y decidieron rendirle tributo hasta que fue declarado héroe nacional, aunque su vida después de esa batalla volvió a ser como siempre. Ya después de la batalla, años después, logró comprar un par de manzanitas de tierra fuera de Managua, pero que ahora es parte del corazón de Managua, donde fue el Hospital El Retiro, donde es ahora Price Smart, allí en esa zona, que muchos años después se convirtió en la Hacienda El Retiro, que era de don Julio Valque, un alemán, que fue robado por Somoza García, le robó la hacienda, las 2 haciendas que estaban en Managua, El Retiro y Santa Feliciana. Como hombre supo ser héroe, como patriota supo ser héroe, enfrentar a los norteamericanos. Pero como hombre tenía sus debilidades, que son legítimas. Parece que él tenía amores con una muchacha y el marido o novio o pretendiente de la muchacha esperó que él llegara a una cantina donde llegaba a tomarse sus tragos. Y lo esperó y lo apuñaló. Andrés Castro murió apuñalado y no se sabe dónde está enterrado. Recordemos que en el cementerio San Pedro, por los años 50, se dieron grandes exhumaciones, porque se iba a abrir calles y a construir también lo que es ahora el edificio del Seguro Social. Entonces, los familiares de él lo sacaron y se lo llevaron a una comarca de Tipitapa y allí se pierde el rastro. Se ignora dónde quedó. Hay una historia ahí de indignación, diría yo, de miseria de parte de las clases políticas nicaragüenses, donde Walker creen ellos que lo pueden manejar y terminan siendo manejados por él. Más allá de los detalles de los hechos históricos, sobresalen quizás los grandes rasgos, esos que ilógicamente no vemos, conflictos de poder entre fuerzas políticas que anteponen sus propios intereses al de la patria misma. Pareciera que la historia está condenada a repetirse. Revisar la historia nos permite darnos cuenta que desafortunadamente esta parece vivir un ciclo repetitivo y que las lecciones pocas veces se aprenden.
La clase política ha escrito nuestras páginas negras. Hay una historia ahí de indignación, diría yo, de miseria de parte de las clases políticas nicaragüenses, donde Walker creen ellos que lo pueden manejar y terminan siendo manejados por él. Fue un error de liberales haber traído a Walker, pero fue también un acierto de conservadores y liberales unirse con don Tomás Martínez y Máximo Jerez para combatirlo y unir a Centroamérica para combatirlo. Si no, hoy seríamos esclavos. Y si el proyecto esclavista de William Walker hubiera triunfado en Nicaragua, quizá hubiera tenido mucha fuerza y triunfos y éxito en los Estados Unidos. Es decir, la guerra nacional de Nicaragua contra el esclavismo de los filibusteros fue una guerra que también salvó a los Estados Unidos. Hablamos de Walker, hablemos de los nicaragüenses que los trajeron. Es decir, no eran vendepatria. Para mí son vendepatria. Entonces, tenemos que aprender de la historia que así como hubo un sandino, también hubo una cantidad de vendepatrias. Primero los liberales y después los conservadores. Walker lo que hizo es aprovecharse. Incluso hay una carta de un oficial de Walker que le manda a un amigo en los Estados Unidos y dice: aquí nosotros mandamos como queremos, porque los dos partidos se vienen matando entre sí y nosotros aquí gobernamos como nos da la gana. Las fiestas patrias son un buen momento para reflexionar. Quien no conoce la historia está obligado a repetirla, y repetir lo que hemos vivido solo nos hace más débiles, pues puede que William Walker haya muerto, pero a veces los mismos nicaragüenses nos portamos como filibusteros. A través de las páginas fatales de la historia, nuestra tierra está hecha de vigor y de gloria. Nuestra tierra está hecha para la humanidad. Amar a la patria no es solamente exhibir una bandera en nuestras casas en este mes de septiembre. Amar a la patria tiene que ver con nuestras acciones, con la capacidad de despojarnos de nuestros propios intereses cuando se trata de garantizar la libertad por la cual ofrendaron su vida tantas personas y, ante todo, conocer nuestra historia para no seguir escribiendo las mismas líneas. Soy Jennifer Ortiz, gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo domingo acá en Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.